Buenas tardes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar compartiendo este sábado, ¿sí? Eh, Hoy tenemos un tema, mi esposa va a hablar sobre un tema muy importante que es la oración, ¿sí? Y cómo el poder de la oración se manifiesta, ¿no? De una manera extraordinaria cuando uno tiene esa intimidad con Dios, ¿sí? Así que bueno, le damos la bienvenida y que pueda estar disfrutando de este momento. Buenas tardes, hermana. El Señor le bendiga. Que realmente en este sábado el Señor pueda estar hablando nuestras vidas y a través de su palabra, que Él pueda estar obrando en cada uno de nosotros. Sí, como decía mi esposo, vamos a estar compartiendo un ratito con ustedes acerca de la oración. Vamos a basarnos en el libro de Daniel en el capítulo 6, ¿sí? Realmente es un pasaje precioso donde Daniel es librado de los leones, ¿sí? Y vamos a comenzar con Daniel 6:10. Dice la palabra de Dios: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, ¿sí? ¿Cuál era el edicto? ¿Sí? Si ustedes conocen esta historia preciosa de la palabra de Dios, este acontecimiento, ustedes saben que de alguna forma este edicto fue tramado, ¿sí? Para poder acusar a Daniel y poder realmente aquellos que estaban en contra de él, que tenían envidia de él, celos, buscaron la forma de que esto aconteciera. Y dice que todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Sí? Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces el rey Darío firmó ese edicto y la prohibición, ¿sí? Y ahí viene Daniel, cuando él se entera de esto, dice que él entró en su casa y abrió las ventanas y comenzó allí a orar, ¿sí? Oraba y dice que se arrodillaba 3 veces al día buscando al Señor en oración, y no solamente él estaba pidiendo por esto, seguramente para que el Señor lo librara de esto, sino que, o que el Señor actúe respecto a esto, lo que estaba aconteciendo, sino que dice que también él daba gracia delante de su Dios, como lo sabía hacer antes, ¿sí? Esto de pedir al Señor, no solamente hacer esto, no solamente pedir cuando oramos, sino que ya agradecer al Señor por las bendiciones que hemos tenido, pero también por las que van a venir, porque Él contesta las oraciones, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con la fe, con la confianza en Dios que hablamos, ¿sí?, la semana pasada. Realmente de nuestra devoción privada, de nuestra devoción diaria, de nuestra devoción íntima con el Señor ahí en lo privado, Él se encarga luego de recompensarnos en público, y Él lo hace, ¿sí? La victoria en nuestra vida, o las bendiciones, no las obtenemos en lo público, sino en lo privado. Ante una situación difícil, nosotros en primer lugar tenemos que acudir al Señor, ¿sí? No buscar otros medios ni acudir a las personas. Esto no quiere decir que no busquemos, que nos apoyen en la oración a aquellos hermanos en los que nos apoyamos a veces y pedimos oración, sino que nuestro primer pensamiento ante una dificultad en nuestra vida tiene que ser esta, ¿no? De ir a nuestra habitación y hablar con nuestro Padre Celestial. Y Él no solamente que presentarle ahí nuestra situación, sino que Él también nos va a guiar a qué persona, las personas indicadas, a quien podemos nosotros apoyarnos y pedir oración por nosotros. Si bien sabemos que la oración de la congregación es muy poderosa, ¿sí? Cuando nos ponemos de acuerdo con la congregación para orar,
el Señor también obra y lo hemos podido experimentar como congregación nosotros. Así que, pero la primera reacción nuestra tiene que ser esta, la que tuvo Daniel. Abrió las puertas de su habitación, se metió allí, abrió las ventanas y buscó al Señor en oración. Daniel es uno de los hombres que nos da consejos, ¿sí? Para pasar por los momentos de prueba, por esos momentos de fuego. Lo primero que nos muestra es que tenemos que entrar en lo privado, en nuestra casa, ¿sí? Allí en lo íntimo con el Señor. Lo segundo es que tenemos que pedirle al Señor que abra la ventana de los cielos y derrame sobre nosotros sus bendiciones porque Él las tiene, ¿sí? Las tiene preparadas de antemano para nuestras vidas, como lo dice la palabra de Dios. Y lo tercero es que si tenemos alguna causa por la cual luchar, acá en este caso era un edicto, ¿sí? Puede ser algún diagnóstico, algún juicio, alguna deuda, ¿sí? Que está en nuestra contra, debemos arrodillarnos y orar a Dios. Amén. Pero darle gracias al Señor anticipadamente, porque cada vez que nosotros pedimos la intervención de Dios, el Señor obra a nuestro favor, el Señor obra para bendecirnos. Y los milagros suceden, los milagros, querido hermano, existen. Amén. Y hemos podido ser testigos del obrar del Señor, no solamente en nuestra vida, en nuestra familia, sino también en nuestra congregación, como les dije recién. Daniel tuvo realmente éxito, fue bendecido, me gusta utilizar más esta palabra, ¿sí? Fue muy bendecido por parte del Señor porque él pasó tiempo con Dios, ¿sí? En lo íntimo con Dios. No estuvo 1 minuto ni 3 minutos orando, sino que dice que 3 veces al día él buscaba al Señor en oración, ¿sí? Él se arrodillaba y lo hacía 3 veces al día. Nuestra actitud debe ser esta, de buscar realmente al Señor con más tiempo, ¿sí? Apartar ese tiempo para poder buscar y hablar con el Señor. A veces tenemos esas oraciones express, como les digo, a veces cuando nos pasa, cuando por lo general Matías ora, cuando estamos por almorzar o cenar, y depende del apuro que tiene para comer, ora rápido, ¿sí? Todo depende. Entonces yo le digo, Mati, no, las oraciones acá no van, sí vamos a darle gracias al Señor por la comida y de apartar ese tiempo, pero nosotros, los adultos, a veces también tendemos a hacer esas oraciones rápidas y no es así, sí tenemos que buscar realmente al Señor en oración, apartar ese tiempo porque es un tiempo precioso, ¿sí? Cuando uno está realmente en la presencia del Señor, cuando uno está buscando al Señor, de todo corazón se disfruta, ¿sí? Ese tiempo es muy precioso, muy valioso. Daniel 6:12 dice, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Sí? Lo estaban controlando muy de cerca a Daniel, estaban viendo, ¿sí? Lo que Daniel estaba diciendo, justito lo que ellos esperaban, que Daniel cayera y que fuera acusado. Daniel estaba en problema y su vida estaba en riesgo en este momento, ¿sí? Pero, querido hermano, algo sucede cuando buscamos a Dios en oración y estamos en sintonía con Él. Él realmente derrama de sus bendiciones sobre nuestra vida, su favor nos rodea, ¿sí? Podemos estar pasando por tiempos muy peligrosos, muy difíciles, a punto de quedarnos sin trabajo, ¿sí? O cualquier otra situación que pueda estar acechando. Y Dios sabe que lo único que nosotros necesitamos es orar. Y nosotros también sabemos que debemos acudir a Él en oración. Porque al orar pedimos intervención de Dios, ¿sí? El 911 del cielo está a nuestra disposición, siempre, y contesta siempre. Cuando estaba leyendo esta partecita me acordé de una canción que nos enseñaron hace muchísimos años,
cuando hicimos los estudios del LAPE, no sé, 20 años, un poquito menos, pero ahí hace bastante, ¿sí? Había una canción muy preciosa cuando enseñábamos a los niños que Dios siempre está dispuesto a escucharnos las 24 horas y que su teléfono no lo ha ocupado, ¿sí? Era el teléfono del cielo, dice, nunca lo ha ocupado, se conecta más rápido que el teledictado, porque siempre Dios está dispuesto a escucharnos y a ayudarnos, ¿sí? La canción sigue, pero no me acuerdo en este momento. La quise buscar también para poder leérsela, pero no la encontré, así que... Pero esa era la enseñanza que les transmitíamos a los niños, ¿sí? De que Dios siempre está ahí para escucharnos. El teléfono de Él no lo ha ocupado, ni hay problemas si tiene señal o no tiene señal, si tiene wifi o no, ¿sí? No necesita de esa señal, sino que Él está ahí dispuesto a escucharnos y a contestarnos también, ¿sí? Dice Daniel 6:22, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Realmente Dios puede estar cerrando hoy boca de leones, ¿sí? Que se han levantado contra nuestras vidas, contra los hijos de Dios. Voces que quizás nos están condenando, nos están juzgando, que se tendrán que callar, ¿sí? Porque Amén. Dios mismo se encarga de esto, de silenciar aquellas acusaciones falsas, aquellas injusticias que pueden estar levantándose sobre los hijos de Dios. Él es nuestro abogado, Él es el que nos defiende. Y cada vez que buscamos al Señor, a nuestro Dios, Él envía ángeles a guardarnos, ¿sí? La palabra de Dios dice que hay ángeles que acampan alrededor nuestro, ¿sí? Nosotros somos sus hijos mimados, y Él nos cuida, ¿sí? Él tiene cuidado de nosotros. Yo les invito a que podamos ver cada día esto, ¿sí? Que nos detengamos y podamos ver el cuidado de Dios para nuestra vida. Tenemos una protección especial, querido hermano. El Señor realmente nos misma, Él realmente está buscándonos, Él realmente está protegiéndonos y nos está librando de muchos peligros que a veces ni siquiera nos damos cuenta ni nos enteramos, ¿sí? El Señor manda a sus ángeles que acampen alrededor nuestro cada día. Y Daniel 6:28 dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. En temporadas difíciles, temporada de despido, temporada de crisis, ¿sí? Los que son amigos de Dios y oran a diario, prosperan, sin importar el gobierno de turno, sin importar quién esté gobernando, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Estamos guardados en el hueco de la mano del Señor, ¿sí? Gracias, Tenemos esa protección especial. No importa lo que pasa a nuestro alrededor, realmente, porque Dios hará prosperar nuestros caminos. Amén. Nosotros debemos buscar a Dios, debemos ser obedientes. La palabra de Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir. Pero busquemos a Dios en oración, apartemos ese tiempo como lo hacía Daniel, ¿sí? Esa oración de corazón, esa oración que hablar con Dios como hablamos entre nosotros, ¿sí? El Señor está esperando que seamos sinceros y que le digamos realmente cuáles son nuestros pesares, y que le podamos estar dando gracias anticipadamente, porque ahí también vemos la fe, se ve la fe que tenemos en Él, la confianza en nuestro Señor. Cuando Daniel estuvo en el secreto, desde el primer día fueron oídas sus palabras, pero se lo puso el príncipe de Persa. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Sí? Que nosotros podemos estar orando por diferentes situaciones. Dios está respaldándonos, escuchándonos, pero también sabemos que el enemigo, Satanás, vino a matar, hurtar y destruir nuestras vidas. Por lo tanto, Él no le gusta que nosotros estemos hablando con Dios. Él espera que nosotros flaqueemos, que dejemos de hacerlo. Él también prepara su hueste, ¿sí? Para que vayan en contra nuestra. Pero nosotros somos hijos del Rey. Nosotros debemos ser hijos obedientes, buscar al Señor, y sabemos que
Debemos permanecer en oración porque Dios tiene preparadas las bendiciones para nuestra vida. Dice Isaías 65:10, y será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majada de vaca, para mi pueblo que me buscó. Si queremos ver los cielos abiertos, esas bendiciones preparadas de Dios para nuestras vidas, debemos cerrar nuestra puerta y buscar al Señor en oración. Amén. Un día antes toda la nación adoraban a una imagen, un día antes tenían enemigos, un día antes tenían un cargo mediocre, sí, en el reino. Esto sobre Daniel. Después del horno de fuego, después de esa prueba, después que Daniel demostró que su rey es poderoso, después que su Señor es poderoso, después que él buscó al Señor en lo secreto, todos estaban adorando al Dios verdadero, ¿sí? Todos los enemigos que lo humillaron, aquellos que le tendieron esta trampa a él, porque fue planificada, estaban humillados, ¿sí? Y fue puesto en un lugar de promoción. El Señor actúa así, ¿sí? El Señor actúa cuando nosotros lo buscamos en oración. Nada, ni nadie puede separarnos de su amor. Estamos guardados en el hueco de su mano. No hay voces que se puedan levantar en contra nuestra que el Señor no pueda detenerla. No hay boca que Él no pueda cerrar, ¿sí? Dios es un Dios de amor y de justicia y Él está preparado para guardar y bendecir nuestra vida. Y para terminar, y así le doy lugar a mi esposo, si no después... Dice Mateo 6, del 5 al 6. Mateo 6, del 5 al 6 dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Busquemos al Señor en oración. Que el Señor le bendiga. Amén. Me hablaba de la canción, mi esposa. Lo que pasa es que esa canción tiene más de 20 años. Hace más de 20 años no existían los celulares. Por eso habla del telediscado. Sí. Ahora sería que Dios no te clava el visto, ¿sí? Que el Señor siempre te responde, de alguna Amén. manera. Y pensando en esto de la oración, ustedes saben que la numeración en la palabra de Dios no es más que nada una cantidad, sino un significado, ¿sí? No quiere decir que Daniel oraba 3 veces solamente, ¿sí? Sino que la palabra quiere decir que oraba todas las veces que sea necesaria, ¿sí? Por eso dice la palabra del Señor también que Dios es 3 veces santo, o sea que es todo lo santo que debe ser, ¿sí? Y así Daniel oraba todas las veces que fuera necesario, ¿sí? Y él en la intimidad con Dios, cuando estaba ahí con sus dificultades y sus problemas, él pudo ver después la mano de Dios que lo apoyó cuando estaba directamente ahí en la situación esa del horno de fuego, ¿sí? Orar en lo privado quiere decir orar en lo secreto, quiere decir orar en intimidad con Dios, ¿sí? Sin hacer muchas pantominas ni hacer muchas palabras, sino que ser sincero con Dios, ¿sí? Estar en su presencia todo el tiempo que sea necesario, estar en su presencia. Y nosotros vamos a poder ver la mano de Dios que nos recompensa después de esa intensa oración, ¿sí? Y por eso también Pablo decía, oren sin cesar, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo estando orando sin cesar. Muchas veces uno cree que debe tener un lugar también como para orar o estar en una posición determinada. Sí, uno puede orar cuando va conduciendo el auto, cuando va caminando, cuando está haciendo algo, también puede estar en su mente, en lo secreto, estar orando, ¿sí? Eso también habla de orar permanentemente, porque seguramente el problema, la dificultad, una y otra vez vuelve a la mente, ¿sí? Para perturbarlo, para que su fe flaquee, pero ahí está la intimidad con Dios en la oración y que después Él
seguramente el Señor va a responder tu oración. ¿Sí? Así que vamos a estar hablando de oración, vamos a estar orando por estas personas que ya hace bastante que venimos orando, que están pasando por situaciones especiales, ¿sí? Y queremos vamos a orar ahora por esas personas y también por la palabra en esta noche, ¿sí? Que Dios pueda estar bendiciendo su palabra, que pueda estar bendiciendo todo lo que esta palabra pueda llegar a ser en las personas, ¿sí? Porque hay algo que yo aprendí hace mucho tiempo y está en la palabra de Dios, ¿no? Que dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace lo que debe hacer a su tiempo, ¿sí? Entonces uno debe orar y debe enseñar y debe predicar la palabra de Dios y después el Señor se encargará de llevar los frutos que sean necesarios. Vamos a orar. Padre amado, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta historia preciosa de Daniel que nos demuestra que la oración tiene un poder extraordinario, sobre todo cuando hay obediencia a la oración a tu palabra y sobre todo cuando no hay, digamos, esa pesumbrez o estar cansado para poder orar, sino que, Señor, tú tomas esa oración en tus manos para poder, Señor, llevarla a cabo. Gracias, Señor, por este tiempo precioso y queremos orar por la vida de Cecilia, por su tratamiento allí en el sur, Señor. Te pido que le estés dando sabiduría a los médicos para que sea el tratamiento acertado para su vida, Señor. Oramos por la dolencia de nuestra hermana Margarita, por su salud. Seguimos orando, Señor, por Paola, por Claudia, que en este tiempo no andaba muy bien. Paola, te pedimos por ella, para que tú la bendigas, Señor, y que pueda tener un tratamiento acertado también, Padre amado. Seguimos orando por la vida de Juan Manuel, el nieto de Mariela, Señor. Te pido que él se pueda restablecer pronto de esta dolencia, de su intervención quirúrgica, Señor. Y también seguimos orando por Marquito, Señor, el hijo de Belkis. Te pido, Señor, que ante los tratamientos son mucho más agresivos ahora, así que te pido que tú estés bendiciendo su vida, que lo estés cuidando, Señor, que él pueda soportar, Señor, todos estos tratamientos y también orar por su papá para llevarle paz y llevarle tranquilidad, Padre amado. Y queremos orar por dos amigas muy especiales, Señor, en este tiempo. Una que debe ser intervenida quirúrgicamente, te pido que tú estés guiando la mano de los médicos, Señor, que estés bendiciendo su vida y que ella pueda estar tranquila, Señor, sabiendo que está en las mejores manos, en tus manos, Señor. Padre amado, también oramos por esta amiga preciosa, Señor. Te pido que tú estés bendiciendo su tratamiento, también, Padre amado. Te pedimos, Señor, para que desates la medicación, Padre amado, que todavía está en veremos ahí. Te pedimos, Señor Padre amado, que esté soltando esta bendición para su vida, Señor, y que pueda ser bien. Padre amado, te alabamos y te bendecimos, oramos por la palabra, también que sea tu palabra que siempre es útil para enseñar, para redarguir, para dar un ejemplo, para exhortar, Señor, que sea lanzada en esta noche y sea puesta por obra, Señor. Te bendecimos y te alabamos, oramos por cada necesidad de cada uno de los que nos están mirando, Señor, en esta hora. Te pido que ellos puedan estar poniendo la oración ahí en lo secreto y sabemos que esa oración no va a quedar en cualquier lugar, Señor, sino que va a ir a tus manos y tú vas a tomar el control de esa oración y en algún momento vas a tener una respuesta para ellos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Gracias por los saluditos que nos mandan siempre. No los podemos ver ahora directamente, pero lo vamos a leer luego para estar respondiéndole. Que el Señor le bendiga. El Señor le bendiga. Buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano. El Señor le bendiga. Estamos grabando este mensaje y quiero darle la bienvenida. Quiero que juntos estemos meditando en la palabra de Dios, sí, porque nuestra tarea como pastores, nuestra primer meta es hacer conocer la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios puede ayudar a su vida espiritual, ¿sí?
creemos, y en esto tenemos fe, en que la palabra de Dios tiene un contexto y tiene algo de importante para cada etapa de su vida, ¿sí? Y creemos que a través también de la palabra de Dios nuestras vidas pueden crecer espiritualmente. Así que vamos a estar meditando en un pasaje del Antiguo Testamento, ¿sí? A mí me gusta mucho toda la palabra de Dios, ¿no? Pero siempre creo que hay cosas que está todo relacionado, ¿sí? Pero hay cosas en el Antiguo Testamento que uno puede decir son históricas, ya pasaron, ¿sí? Era para el pueblo escogido. Y sin embargo, dice que Dios habla a través de toda su palabra, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para corregirnos, para ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos, ¿sí? Y una de las cosas importantes es que uno puede trasladar ese hecho histórico a la vida actual, ¿sí? Porque la palabra de Dios es eterna y no tiene tiempo. Fue muy precisa, fue muy oportuna y fue de mucha bendición en ese tiempo como en este, ¿sí? Entonces, me gustaría estar en esta noche que estemos juntos, ¿sí? Meditando en la palabra de Dios en el libro de Josué, allí, capítulo 1, del 1 al 10. Vamos a estar mirando algunos pasajes y vamos a estar mirando cómo este nuevo, digamos, personaje, ¿sí? Como esta nueva persona, había una hermana que no le gusta que le dijera personaje, ¿sí? Como este nuevo líder, ¿sí? Que se levanta después de la muerte de Moisés, que es Josué. Vamos a ver cómo él cambia un poco las cosas y renueva, así por así decirlo, un poco las cosas y hace conocer los principios de Dios y cómo él los guarda y cómo él los aplica en su vida personal y en la vida de su familia y del pueblo que llevaba adelante, ¿sí? Para que ese pueblo que había salido de Egipto, que no era el mismo, ¿sí? Sino que era toda una generación nueva, podría llevar a cabo todo lo que Dios le estaba pidiendo, ¿sí? Y acá hay un cambio de estrategia, ¿sí? Nosotros cuando comenzamos allí en febrero, que hicimos los lineamientos generales y la visión para la iglesia que teníamos para este año, uno de los ítems, ¿sí? Decía que queremos ser una iglesia que tenga nuevas estrategias. Si bien los principios de Dios son eternos, son inamovibles, son absolutos, que no cambian, pero las estrategias son diferentes, son distintas. Y las estrategias son las que van cambiando de un tiempo a otro, de una necesidad a otra, de una era a otra, ¿sí? De una historia a otra. Las estrategias van cambiando, pero la palabra de Dios se mantiene y es la misma esencia, el mismo principio, ¿sí? Y allí estaba ese pueblo, que no era todo el pueblo, porque dice la palabra que murió toda una generación incrédula, ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida, solamente la pudo ver, dice la historia, ¿sí? Pero este hombre que estaba preparado para empezar a continuar lo que Moisés había empezado, necesitaba una nueva estrategia. Y mire, seguramente nosotros, este tiempo que hemos pasado y en el que estamos pasando, seguramente a usted lo ha cambiado, ¿sí? No en su esencia, por supuesto que no, pero ha cambiado un poco la manera de ver las cosas, ha cambiado seguramente, ha usado otras estrategias, otras herramientas, ¿sí? Como en el caso educativo, por ejemplo, que no hay clases presenciales, sino son todas online a través del Zoom, a través de videollamadas, pero no estamos presentes con el alumno, ¿sí? Esa es una estrategia que ha cambiado, ¿sí? Si bien lo pedagógico es el principio que marca, ¿sí? Pero la estrategia, la herramienta que se usó es otra.
Entonces, esto mismo es aplicable a esta parte de la historia, ¿no? Josué debía cambiar cosas que venían trayendo del pasado, ¿sí? Este pueblo, mire, 11 días había de Egipto a Canaán, o sea, la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido que iba a ser de ellos. 11 días. Pero dice la palabra que este pueblo incrédulo vagó durante 40 años en el desierto, dando vueltas en el mismo lugar, hasta que no murió toda esa generación incrédula, ¿sí? Y nosotros en este tiempo de pandemia, seguramente Dios le ha hablado de una manera especial. Ha habido cambios profundos en nuestra vida social, ha habido cambios profundos en nuestra vida relacional, ha habido cambios profundos en educación, ha habido cambios profundos en política, en sistema de gobierno, en salud, en un montón de cosas ha habido cambios, ¿sí? Y cuando nosotros nos adaptamos a esta nueva normalidad, esa palabra que está tan de boga hoy en día, ¿sí? Seguramente hemos emprendido este nuevo tiempo con nuevas estrategias. Pero también hay personas que se han quedado estancadas. Hay personas que se detuvieron en el tiempo, se detuvieron, digamos, en sus sueños, en lo que querían llegar a lograr, ¿sí? Entonces, de eso también vamos a estar hablando hoy, ¿sí? Y Josué, para preparar el corazón de ese pueblo, que era un pueblo joven, un pueblo nuevo, ¿sí? Un pueblo con otra mentalidad, porque dice la palabra que solamente en la generación de Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, solamente ellos, ¿sí? Entonces, había una nueva mirada, un nuevo contexto, pero la palabra de Dios seguía siendo la misma, ¿sí? Las órdenes de Dios, el testimonio de Dios, los milagros de Dios seguían siendo muy poderosos para el pueblo. Sin embargo, había que cambiar la estrategia, ¿sí? Entonces, este pueblo debía prepararse para una conquista, con ese cambio de estrategia, ¿sí? De un pueblo que venía de recibir todas las cosas de Dios, recibía el maná, recibía las codornices, recibía diferentes milagros que Dios iba haciendo con ese pueblo. Dice que una nube lo acompañaba durante el día para que el sol no los calcinara en el desierto. Durante la noche una columna de fuego los iba guiando, ¿sí? Y los calentaba. Había un montón de milagros que Dios hacía en la vida de ese pueblo, sí, a pesar de ser un pueblo incrédulo, ¿no? Con que ese pueblo iba llevándolo. Pero ahora el pueblo debería estar preparado, ¿sí? Para algo diferente, para conquistar. Dios ya le había dado la tierra de la promesa, pero había que empezar a caminar en ella. Ahora, cada uno de nosotros nos preparamos para algo, ¿sí? Yo me preparé para ser docente, tuve una preparación, aparte del llamado al Señor, tuve una preparación especial para el pastorado. Si usted piensa en su profesión o en lo que hace o en el oficio que hace, usted recibió una preparación, ya sea una preparación académica o sea una preparación práctica, ¿sí? Pero cada uno de ustedes se preparó para algo. Y seguramente en algunas cosas nos preparamos. Y cuando yo pienso en palabra de conquista, ¿no? Cómo uno se prepara, por ejemplo, para una conquista de su novio, ¿sí? Cómo se preparó para esa conquista, para conquistarla a ella o ella a él, ¿sí? Pero quizás sea la conquista de un amor, como le decía, quizás sea la conquista de una profesión, de un estudio, de un trabajo, ¿sí? Quizás sea una conquista de un lugar en la sociedad. Pero todos nos preparamos para algo en la vida. Ahora bien, el pueblo hebreo, ¿sí? El pueblo de Israel estaba dispuesto a heredar, ¿sí? La tierra, que tanto habían esperado, ¿no? Porque era un pueblo nómade que se movía de un lugar a otro, sí, iban de un lugar a otro buscando pastos nuevos, buscando lugares nuevos, agua, buscando diferentes cosas para crear su ganado, ¿no?
Era un pueblo que se movía de un lugar a otro, pero ellos querían asentarse, querían transformarse en un pueblo seguramente agricultor, un pueblo ganadero, y necesitaban establecerse fijo en un lugar, estar, ¿no? Y para ello debían trabajar, ¿sí? Y debían conquistar y debían preparar sus vidas para lo nuevo que venía, ¿sí? Uno, digamos, cuando va a conquistar algo, tiene que prepararse para lo nuevo, ¿sí? Cuando uno termina de estudiar, uno se está preparando teóricamente durante el estudio, pero después tiene que prepararse para enfrentarse con la situación real de cada una de las profesiones, de los trabajos, ¿no? Y esta conquista significaba para el pueblo que debía, aparte de la preparación que ya había habido de parte de Dios en el desierto, ¿sí? Porque fue toda una preparación de Dios en el desierto para poder conquistar esa nueva tierra, ¿no? Debía, digamos, permitir plantearse nuevos desafíos, ¿sí? La vida nuestra está constantemente con nuevos desafíos, ¿sí? Cuando uno pierde eso, digamos, de desafiarse, de tener metas, de alcanzar sueños, proyectos, ¿sí? Cuando uno pierde eso, se queda estancado en su vida, ¿sí? Y quizás esta pandemia le estancó mucho de sus proyectos. Seguramente que lo hizo así. Pero seguramente, si uno quiere salir adelante, no pierde de vista ese proyecto, pero cambia la estrategia, cambia las herramientas, cambia el enfoque, cambia la mirada, ¿sí? Entonces, los desafíos en el Señor nos permiten mirar hacia adelante y crecer cada día más en su espíritu, ¿sí? Ahora hay promesas de Dios preciosas porque Dios le había prometido, ¿sí?, esta tierra. Las promesas de Dios no son un catálogo de expresiones, ¿sí?, vacías y sin sentido. Fueron registradas en la palabra de Dios para que usted, para que yo, vivamos en esa esperanza, mis amigos, ¿sí? Son inmutables. Cuando Dios te dice algo y te prometió algo, Él lo va a cumplir, ¿sí? No es un Dios mentiroso, no es un Dios que te promete y no cumple, no. Cuando Dios prometió algo, cuando Dios le prometió al pueblo, sí, que le iba a dar la tierra, lo hizo así. Pero entre la promesa y la conquista había cosas en el medio que había que conquistar, pelear, soñar, ¿sí?, proyectar, planificar, eso que quedaba, ese tiempo en el medio, ¿sí? Entonces, las promesas de Dios son eternas. Si Dios promete a su pueblo una heredad completa, una tierra donde abundaba, dice la palabra, leche y miel. Era una tierra muy fértil, ¿sí? Entonces Dios le había prometido eso a su pueblo. Ahora, la única condición, ¿sí?, que ponía Dios para que puedan empezar, digamos, a emprender confiadamente ese itinerario de conquista era la obediencia, ¿sí? La obediencia era la clave en esa conquista. Y eso, mis hermanos, nos pasa a diario. Cuando uno se cree autosuficiente, uno cree que puede llevar todo por delante o que puede lograr cosas por uno mismo. Sí, tal vez podés lograr alguna por tu capacidad, por tu inteligencia, por tu esmero, por tu pasión, pero vas a llegar a un punto en que no vas a avanzar más, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios en cuenta en nuestra vida. Cuando nosotros cambiamos una estrategia, pero también lo incluimos a Dios en esa nueva esa nueva estrategia, las cosas van a ser diferentes, ¿sí? Van a ser distintas. Por eso la condición que ponía Dios es que el pueblo para esa conquista debía ser obediente. Y ahí vemos, ¿sí?, cuando Josué era obediente, ¿sí?, y hacía lo que Dios le decía, conquistaba. Ahora, cuando Josué dudaba o por ahí actuaba por sus propios medios, el pueblo fracasaba. No era que fracasaba él solo, sino que el pueblo también fracasaba. Entonces aquí la única condición que Dios pone es la obediencia. Guardar la palabra, ¿sí? Guardar la palabra, meditarla, dice, de día y de noche, ponerla por práctica, ¿sí? Eso era lo que Dios pedía para tener eso, lo que en algunas versiones de la Biblia dice, para que tengas éxito y todo te vaya bien,
¿sí? Para lograr, ¿sí? Esas conquistas, para lograr llevar adelante con esas estrategias nuevas, debes guardar estas cosas. Meditar en la palabra de Dios, orar, obedecerle a la voluntad de Dios, porque estas cosas van a hacer que te van a llevar hacia adelante, ¿sí? Y para que la vida nuestra alcance una vida plena, ¿sí? Cuando por ahí hablamos de prosperidad, no hablamos de prosperidad económica solamente, sino que la prosperidad tiene varias caras. La prosperidad tiene varias áreas en nuestra vida. Cuando nosotros prosperamos en la vida espiritual, prosperamos en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra área cultural, educativa, espiritual, ¿sí? En nuestra área de trabajo, en todo eso prosperamos, ¿sí? No solamente en lo económico, porque uno piensa en prosperidad, uno piensa en dinero, pero no es así, mis hermanos. La prosperidad tiene otras aristas que son importantes también, ¿sí? Entonces, la prosperidad dependía de la relación con Dios. Poseer las promesas, ¿sí? Es conquistarla, es lucharla, es entrar en el campo de batalla donde Él te acompaña y bendice tus fuerzas, ¿sí? Y solamente te pide, como le pidió a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ahora también había un momento de transición. Eso es lo que yo decía que quedaba en el medio, ¿sí? Entre la conquista y la promesa había un tiempo de preparación, un tiempo de transición, ¿sí? Y había un cambio de enfoque también, porque Josué, el cambio de enfoque que él vio cuando se acuerda cuando dice la palabra de Dios que vieron los gigantes y muchos se echaron atrás y decían, uy, nos van a comer como langosta, ¿sí? Nos van a pisar como langosta, y solamente Josué y Caleb vieron lo oportuno, ¿sí? Vieron que había otras cosas que a ellos les ayudaban. Sí, es verdad, son gigantes, decían ellos, pero nosotros lo vamos a comer como pan porque Dios está con nosotros. Ese cambio de mirada, ese cambio de enfoque es lo que les sirvió a ellos poder entrar a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, he escogido estos pasajes porque Josué 1, del 1 al 10, porque yo creo que hay un tiempo ahí de transición, ¿sí? La palabra clave es transición aquí. Cómo ir de un espacio a otro, hacer una transición de un tiempo a otro, de una época a otra, ¿sí? Con todo eso lo que conlleva, ¿sí? Aquí tenemos un momento clave en la historia del pueblo de Israel. Han pasado décadas en el desierto, ¿sí? 40 años vagando en el desierto. Han vivido eventos memorables, ¿sí? Porque Dios había mostrado realmente su poder extraordinario sobre este pueblo incrédulo, ¿sí? Dios había hecho lo suyo, Dios había hecho su trabajo, ¿no? De demostrarle al pueblo que lo iba a sacar de la esclavitud, que lo iba a guiar por el desierto, pero ellos, como dice la palabra, era un pueblo de dura cerviz, ¿sí? Era un pueblo duro, un pueblo difícil de llevar. Y Moisés había tenido muchos problemas con este pueblo. Sí, seguramente Josué también tuvo muchos problemas con el pueblo, sí, pero había que hacer un cambio de enfoque. Sí, este pueblo, el viejo pueblo, había visto, digamos, cómo Dios se había manifestado con eventos memorables, ¿no? Habían visto la manifestación de poder y de la gloria y de la provisión de Dios durante el desierto, ¿no? Habían peleado batallas, habían tenido momentos de desastre, habían vivido momentos épicos, ¿sí? Habían sido dirigidos por un líder muy especial como era Moisés, ¿sí? Lleno del poder de Dios, y habían esperado, ¿sí? Detrás del Jordán para poder cruzarlo. Y durante décadas, ¿sí? Había una juventud, ¿sí? Que nace en el desierto. Había crecido con todos estos eventos y oyendo las historias maravillosas de ese Dios poderoso, ¿no? Que había actuado sobre el pueblo, y las promesas de los antepasados y de lo que Dios había de cumplir en el futuro. Y ahora están en un momento clave de la historia, mi amigo, ¿sí? Y Dios había escogido a este hombre, ¿sí? A este hombre, a Josué y a Caleb, y Josué lo eligió para llevar adelante la tarea que Moisés había emprendido, ¿sí?
había nacido y había crecido, ¿sí?, en esa trayectoria en el desierto. Y es un momento realmente de gran incertidumbre y de gran también potencialidad, ¿sí? Porque también para el pueblo de Israel, si bien había peligros, había posibilidades también, ¿no? Y una cosa importante que Josué y Caleb habían visto, que Dios estaba con ellos, ¿sí? Y hay cosas desconocidas que esperan al otro lado del Jordán. Y el Señor se acerca a Josué y le habla con estas palabras que tenemos aquí. Pero también le está hablando al pueblo de Israel. Y por extensión y por proyección, también nos habla a nosotros en estos tiempos, ¿sí? ¿Cuántos saben que la escritura no es simplemente un registro histórico? ¿Sí? Eso es lo que yo le decía. Que pasaron en un tiempo, ¿sí? Y que sucedieron en un tiempo, pero ya no suceden más. No, el Antiguo Testamento es un registro de los eventos históricos, pero también es, digamos, un puntapié para empezar algo nuevo con nuevas estrategias, ¿sí? La Biblia no habla de que estas cosas ejemplares son principios bíblicos, espirituales, que están registrados como evento y que también son aplicables a cada una de nuestras vidas. Ahí en el Deuteronomio capítulo 8 dice, el Señor habla de que te mantuve en el desierto para probarte, para saber lo que había dentro de ti, para enseñarte a depender de mí y no depender de ti mismo. Y parte de las experiencias que Dios va a traer en este tiempo son para que tú te descubras a ti mismo, ¿sí? Nosotros consideramos esto que estamos viviendo como un desierto, pero no un desierto inactivo, mis hermanos, no un desierto pasivo, donde yo me quedo en casa, como dice el eslogan, me quedo en mi casa, ¿sí?, para cuidarme, pero no ese quedarse en casa, sino empezar a pensar nuevas estrategias. Pensar, mis amigos, las experiencias que Dios está preparando para lo que viene, para las conquistas que vienen, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Y parte de la experiencia que Dios va a traer en este tiempo son para que, como decía, para que nos descubramos a nosotros mismos. En este tiempo, mis hermanos, hemos visto muchas cosas. Hemos tenido mucho tiempo para estar a solas con Dios. Hemos tenido ese tiempo, no sé si tú lo has podido aprovechar, tiempo para estudiar, para leer la palabra de Dios, tiempo para prepararte para lo que viene, tiempo para orar, tiempo. O sea, si no te diste cuenta, pero Dios te dio este tiempo. Te dio este tiempo de preparación, de capacitación. El desierto, mi amigo, no te mata. El desierto te transforma y te capacita para lo que viene. ¿Sí? Dios preparó a Moisés, donde no lo preparó en la corte. En la corte fue una preparación. Pero Dios preparó la libertad de todo un pueblo precisamente en el desierto. Mi señora la otra vez estaba hablando en una de las charlas que hacemos previa a las predicaciones. Ella hablaba de los desiertos. Y los desiertos, mis amigos, en el desierto no hay nada. Hay vida, por supuesto, microscópica, hay cosas que nosotros no vemos, hay animales que se desarrollan, hay animalitos con toda una preparación especial para poder vivir en esas zonas desérticas, pero lo que uno ve en su magnitud, no hay nada. Pero aún en ese desierto, que no hay nada, Dios te capacita y Dios te prepara, ¿sí? No todo va a ser bueno, pero yo te aseguro, mi amigo, mi hermano, que todo lo que sucede en tu vida es porque Dios tiene un propósito para vos. Todo, todo.
todo. Los hebreos no sabían lo que les esperaba allá afuera, ¿sí? Del otro lado del Jordán. Y Dios les había dicho, yo les entrego, pero había una masa de experiencias que esperarían allí, mis amigos, ¿sí? Mezcla de cosas buenas, evidentemente, y cosas malas, aparentemente. Pero a la larga, todas esas cosas eran forjadas por Dios para un propósito sublime. Y Él tenía, ¿sí?, benevolencia con su pueblo. Por eso vamos a ver algunos pasos que ellos fueron haciendo, ¿sí?, en ese tiempo de conquista, ¿sí? Un nuevo tiempo es una tierra prometida, una bendición, ¿sí? Un hijo, salud, prosperidad, no solamente la económica, en el trabajo, en la carrera, en los proyectos. Si usted, como le decía, tiene que involucrar a Dios en esos proyectos, en esas conquistas, ¿sí? Y lo primero que hizo Josué, ¿sí?, dice la palabra que él escuchó a Dios. Venga conmigo ahí a Josué capítulo 1 y vamos a leer unos pasajes. Dice el versículo 1, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto de Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Qué tremenda, preciosa, qué promesa preciosa, mis hermanos. Qué tremenda promesa. ¿Sí? Ahora, una cosa es leer, ¿no?, la historia, leer el pasaje este. Pero se da cuenta cómo el pasaje este toma hoy autoridad y realidad hoy en tu vida. Pero lo primero que yo debo hacer, la primera estrategia que debo cambiar, ¿sí? La estrategia de antes era no hacerle caso a Dios. La estrategia de antes era la incredulidad. La estrategia de antes era no escuchar a Dios. Ahora, la estrategia que Dios le está pidiendo a Josué o lo que él tiene que ser obediente es escucharlo a él. Y usted, mi amigo, si quiere tener éxito en la vida, si quiere tener prosperidad en la vida, si quiere que Dios ordene su vida y lo encamine en algo que para usted y para Dios también van a ser beneficiosos, porque, digamos, usted se beneficia de ser obediente a Dios, ¿sí? Y acá una de las claves era escuchar a Dios. Usted, mi amigo, tiene que escuchar a Dios. ¿Y cómo se escucha a Dios? Orando, teniendo comunión con Él, hablando con Él, leyendo su palabra. ¿Sí? Uno logra tener esa comunión y escuchar a Dios. Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, Dios siempre habla. Mis hermanos, a través de su palabra, al corazón, a través de las personas, o a través de las circunstancias de la vida, o habla directamente Él a través de su palabra. Por eso esté atento a lo que Dios tiene para decirle. Escuche la voz de Dios. Escúchela. Sea obediente a lo que Dios le pide, ¿sí? Ahora, busca en mi palabra, le dice a Moisés, en la instrucción que necesitas, guárdala en tu corazón,
memorízala, medítala para que puedas aplicar a cada situación y exáltala para que te vaya bien y tengas éxito en la vida. Sí, una de las primeras cosas que él debía hacer, debía escuchar la voz de Dios. Por eso Dios le dice, Dios le habló a Josué. Y José puede haber dicho, no, o sea, yo voy a seguir como Moisés estaba haciendo, ¿sí? Yo tengo capacidad en la guerra, yo puedo tener un ejército poderoso y con eso voy a conquistar la tierra prometida. O sea, Dios lo necesito cuando esté en medio de la batalla. Si voy perdiendo, le digo, Señor, ayúdame a ver a ganar esta batalla. No, no, no. Eso pasó después, pero todo lo previo es importante. Todo lo que está antes, mi amigo, es importante. La oración, la lectura de su palabra, todo eso te prepara para lo que va a venir. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que debemos hacer es escuchar a Dios. Ahora, otra de las cosas importantes, mis amigos, y que esto tiene un valor significativo hacia nuestra vida, ahí está la muerte de Moisés, ¿sí? Con Moisés se estaba yendo todo un pueblo incrédulo y estaba naciendo otro para la conquista, ¿sí? Pero aquí usted es una sola persona. No le estoy diciendo que hubo antes uno y después hay otro. No, usted es el mismo. La esencia suya es la misma, ¿sí? La integralidad suya es la misma. Ahora, Josué hace algo importante que nosotros debemos hacer también. Enterrar el pasado. Usted debe enterrar el pasado. Si no, no va a poder avanzar. Porque el pasado te va a atar. El pasado te va a detener. El pasado te va a mantener inactivo. ¿Sí? Entonces, y si usted y yo nos encontramos ahora mirando hacia esto que viene para conquistar y ya está aquí para nosotros, esa tierra prometida que tú tienes para mí, que tiene para vos, ¿sí? ¿Y qué encierra estas cosas? Mire, lo que dice acá, el versículo comienza diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Y yo aquí, mi amigo, veo varias cosas, ¿sí? En este pasaje. Yo veo el comienzo de una cosa nueva, ¿sí? De una nueva tierra que Dios tiene para Josué, que Dios tiene para vos, que tiene para mí. Hay cosas aquí que cuando miramos hacia atrás, hay cosas que pasaron en otro tiempo y fueron también fueron negativas. Quizás hubo algunos aciertos, ¿sí? Pero hubo cosas que quedaron en el pasado, mis hermanos, deben quedar en el pasado. Fue una muerte un poquito problemática porque Moisés no se le dio entrar a la tierra prometida porque había fallado fuertemente delante de Dios, ¿sí? Él muere, pero ya Dios tiene un sustituto que es Josué, ¿sí? A quien Moisés había entrenado, a quien Moisés había preparado, un hombre de un corazón de lo que Dios requería, ¿sí? Ahora, dice, qué interesante, porque dice, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que yo le daré a ustedes, los israelitas. Mis amigos, Moisés representa el pasado. Por eso nosotros debemos enterrar el pasado. No vivas en el ayer y prepárate para caminar en algo nuevo, ¿sí? En un nuevo tiempo, sin estar llorando por el ayer. Ahora, entiendo una cosa, y que es que yo no puedo controlar a Dios. Yo no puedo controlar los eventos, mis hermanos, en mi vida totalmente. Yo no puedo creer que todo lo que va a pasar en mi vida tiene que ser bueno necesariamente. Por eso Dios es soberano, Dios es fiel. Lo único que yo les digo de nuevo en esto es que sabe algo, que si Dios hace algo en tu vida,
Si algo ha tenido que morir en tu vida, si has tenido que dejar algo en el desierto, si ha habido muertos, si ha habido fracasos, si ha habido faltas, ¿sí? Si ha habido cosas que han pasado en el pasado, debe quedar en ese pasado. No lo puedo traer al presente, mis amigos, porque si lo traigo al presente, esas cosas me van a detener y no van a dejar que yo avance. Ahora, Dios siempre está involucrado en nuestra vida, ¿sí? De las experiencias difíciles que yo he tenido y que seguramente usted ha tenido, hay cosas buenas que Dios va a sacar de tu vida, ¿sí? Dice una promesa preciosa que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y hay cosas que nosotros consideramos que son malas, que son negativas para nuestra vida. Pero aún esas cosas malas, esas cosas negativas, son pruebas que Dios permite a nosotros, ¿sí? Que nos pasen para aprender cosas nuevas. Y la vida es así, mis amigos, la vida es compleja, no es fácil. Hay cosas que debemos dejar en nuestro pasado, ¿sí? Cristo dice en un momento de que estaban sus discípulos con miedo, con desesperación, dice, en el mundo, muchachos, van a tener muchas aflicciones, van a tener muchos problemas, muchas necesidades, pero confíen, porque yo estoy en medio de las dificultades. Yo ya vencí esos problemas, yo ya los vencí en la cruz. Y cuando resucité, vencí a la muerte. Por eso, mis amigos, debemos estar confiados en lo que Dios tiene para nuestra vida, ¿sí? Dios dice que no se pierde nada, ¿no? Todas esas cosas que nos pasaron en el pasado van a ser algo que van a ir formando nuestro futuro, ¿sí? Pero si fueron cosas malas, fueron cosas negativas, ¿sí? Van a servir también para que quizás no cometamos el mismo error. Hay una capacidad que Dios nos da, ¿no? Que es la capacidad de resiliencia. Son todas aquellas cosas negativas que nos han pasado en la vida y que en nuestra época actual, en nuestra vida actual, nos sirve para salir adelante, tener proyectos, tener sueños. Todas esas cosas que negativas son enseñanzas. Todas esas cosas difíciles que nos pasaron en la vida son enseñanzas para lo que viene, ¿sí? Todo esto que pasó el pueblo de Israel en la antigüedad fue, digamos, la capacidad de resiliencia que tuvo Josué. Josué no se quedó enojado con el pasado, no se enojó con Moisés, sino que él preparó una nueva estrategia para llevar a ese pueblo a la conquista, ¿sí? Por eso tenemos que dejar las cosas que mueran en nuestra vida, las cosas pasadas, ¿sí? Dejar que mueran. Dice que nadie que en el reino de Dios, nadie que mira para atrás sirve para el reino de Dios. Dice, cuando uno toma el arado, esos arados de antes, si uno miraba para atrás se iba de la línea, ¿sí? Entonces, si uno quiere que salgan las cosas bien hacia adelante, uno debe trazarse una meta, ¿sí? Y no mirar para atrás. No mirar las cosas que pasaron en el pasado. Quizás fueron muy tristes, quizás fueron demasiado fuertes, cosas difíciles, pero tenés que soltarlas, tenés que dejarlas allá en el pasado. Al pasado no lo podés cambiar, pero sí podés proyectar tu futuro con Dios. Y Él te da esa capacidad de conquista, ¿sí? Si escuchás su voz, si aprendes de Él, ¿sí? El Señor te prepara para lo que va a venir. Entonces recuerda esto, en última instancia, no todo está perdido. Si tienes fe, y yo en esa fe me permite creerle a Dios, ¿sí? Dios se ha de glorificar en todo lo que sucedió en tu vida, en el tiempo pasado, pero también se va a glorificar en lo que viene, ¿sí? Por eso yo me encomiendo mi vida a la misericordia de Dios, confío en los poderosos brazos de Dios. No sé lo que me espera,
No sé lo que va a pasar, pero yo sé que Dios va a estar conmigo hasta el final, ¿sí? El Señor Jesús mirando la cruz dice, Padre, líbrame, yo no quiero ir allí, pero que se haga tu voluntad. Otra de las cosas importantes, mis hermanos, aparte de escuchar la voz de Dios, aparte de atender a sus enseñanzas, a su dirección, sí también es muy importante practicar la presencia de Dios en su vida. Sí, dice que en un momento muy difícil que estaba pasando Moisés, él le dijo, no me saques de aquí si tu presencia no va conmigo. ¿Sí? La presencia de Dios en tu vida es muy importante, mis hermanos, durante todos los días de tu vida. ¿Sí? Es importante tener la presencia de Dios y nadie será capaz de enfrentarte. ¿Sí? Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. ¿Sí? No te dejaré ni te abandonaré. Recuerda, lo más importante en tu vida es la presencia de Dios. Mis hermanos, y a la presencia de Dios hay que disfrutarla. Hay que gozarse en la presencia de Dios. Hay que vivir en la presencia de Dios. Mis hermanos, esto es importante. Y la presencia de Dios está en tu vida. Y cuando está en tu vida cambia la situación. Cambia las atmósferas de la situación, del conflicto. Cambia el estado de ánimo tuyo cuando la presencia de Dios está en tu vida. ¿Sí? Hay muchas cosas que cambian. Y dice que Josué en el capítulo 3, 5 debía santificarse, ¿no? Recordemos que llevaban mucho tiempo esperando y por ese tiempo de espera habían pecado contra Dios, habían blasfemado contra Él. Ahora bien, nosotros quizás llevamos mucho tiempo esperando una promesa de Dios. ¿Usted hace mucho tiempo que está esperando algo de Dios? ¿Usted hace mucho tiempo que está esperando una promesa de Dios? Y a veces en ese esperar, a veces dudamos de Dios. Dudamos de su palabra. Ahora, lo primero que debemos hacer es santificarnos para poder ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, mis hermanos. Ahora acá, en el Antiguo Testamento, ¿sí? En esta historia, dice que debían tomar el arca del pacto. Parece que habían dejado por un momento el arca, que significa la presencia de Dios. El arca del pacto significaba la presencia de Dios, ¿sí? Y la esperanza para ese pueblo. Quizá nuestra esperanza está por el piso, mi hermano. Y debemos tomarla con fe. Debemos creer en aquello que tanto hemos esperado y que Dios en algún momento, ¿sí?, se va a manifestar. Dios te escucha, mi hermano. No es que Dios no te escucha. Dios te escucha. Y Dios responde. Esta promesa de Dios ya venía con Abraham. Fíjese todo el tiempo que pasó. Pasó mucho tiempo, pasaron generaciones. Y hoy estaba haciendo luz esa promesa. Hoy se estaba gestando y se estaba haciendo realidad esa promesa. ¿Sabe qué? Abraham no vio la nación que era como la arena del mar y las estrellas de los cielos. Él no vio esa gran nación, pero caminó sobre la promesa. Caminó sobre la promesa de Dios. Y así, mis hermanos, quizá hay cosas que usted no va a ver con sus ojos físicos. Hay cosas que usted no va, digamos, a tener ahora, pero las generaciones futuras sí. Por eso yo hablo siempre de una proyección, ¿sí?, en los planes de Dios. Dios ve el cuadro completo. Nosotros vemos solamente algunos cuadritos, pero Dios ve nuestra realidad completa. Por eso es Dios, por eso es el eterno, por eso no tiene tiempo, ¿sí? Y una de las cosas clave, mis hermanos, es la presencia de Dios. Ahora párese en esa promesa. En el 1:6 dice, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a sus antepasados. Dios te ha dado y te dará promesas. Párate en ella, mi hermano, porque las promesas de Dios son reales y se cumplen. Quizá hoy te dice que no. Quizás te dice esperar. Quizás te dice sí de entrada. Gloria a Dios. Porque uno lo que menos quiere es esperar.
porque el que espera desespera, dice el dicho. Pero uno debe aprender a esperar las promesas de Dios, ¿sí? Aprender a esperar, porque la promesa de Dios se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir, pero en el momento oportuno y en el momento justo y en el momento exacto cuando uno lo necesita, ¿sí? Entonces, mis hermanos, muévase en fe y no en temor. 1:9 dice: yo te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Habrá cosas, mis hermanos, que te van a hacer temblar, hay cosas que te van a dar miedo, pero no temas. Ten fe, créele al Señor, créele al Señor. Mis amigos, mis hermanos, ya quiero estar terminando. Me gustaría decirte muchas cosas de esta historia porque es realmente maravillosa. Quizás lo dejamos para una segunda predicación, ¿sí? Pero cada punto es importante, mis hermanos. Aprender a escuchar la voz de Dios, caminar sobre la promesa de Dios, ¿sí? Son todas cosas importantes. Esforzarse y ser valiente. Esta es la cosa que nosotros debemos ser humanamente, mis hermanos. Porque hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas que no están a nuestro alcance. Y ahí es cuando Dios comienza a actuar en la promesa. Esta conquista iba a ser difícil, mi hermano. Iba a ser complicada. Humanamente le dice que vos tenés que esforzarte y ser valiente. Esa es la parte humana. Esa es la parte que nosotros podemos hacer. Ser valiente para enfrentar cada situación. Esforzarse, mis hermanos. Porque acá lo que yo veo, ¿sí?, es un esfuerzo. Las cosas no nacen de un repollo, mis hermanos. Si uno quiere llevar adelante un proyecto de vida, en el área que sea, mis hermanos, en el área que sea, uno debe esforzarse. Primeramente, tener fe, trabajar, esforzarse por eso. Y lo otro, tener perseverancia, ¿sí? Por eso, humanamente, porque Dios conoce nuestras limitaciones, Dios sabe cuál es tu límite, sabe que sos finito. Él nos conoce porque es nuestro creador. Y Él sabe cuál es nuestro límite. Por eso lo único que te pido es que te esfuerces, que trabajes, que te esfuerces y que seas valiente. Pero lo otro viene de parte de Dios. Y yo voy a estar con vos. Y voy a ir con vos donde quiera que vayas. Y todo lo que tú vayas a conquistar en esta vida, yo voy a estar ahí. No voy a conquistar yo las cosas por vos. Ese es nuestro trabajo. Quizás el pueblo pasado, quizás nuestro pasado, ellos recibían todo de Dios. Recibían el maná, un día querían comer carne, estaban cansados de comer maná, y Dios dice que le mandó codornices hasta que le salían por las narices, dice una versión. ¿Sí? Comieron carne hasta que se cansaron, hasta que se hartaron, ¿sí? Porque el pueblo quería carne, quería carne, quería carne. Y bueno, Dios le dio la carne. Dios los alimentó. Pero era un pueblo que pedía: Señor, dame esto, dame lo otro, haceme esto. Y Dios se manifestaba y Dios le daba, ¿sí? Acá también es una nueva etapa. Acá es una etapa de conquista, donde por supuesto Dios te va a dar, pero tenés que conquistar. Tenés que conquistar. Y para poder conquistar algo, tenés que esforzarte y ser valiente. Lo demás, dejáselo a Dios, porque Él va a ayudar en lo que es imposible, ¿sí? En lo que es imposible, mis hermanos, en lo que es imposible. Déjame que ore por vos en esta noche, ¿sí? Padre eterno, yo te alabo y te bendigo, Señor, en este tiempo. Señor, quiero pedirte que esta palabra que ha sido lanzada hoy sea de edificación para cada uno de los oyentes que están escuchando, Señor. Padre amado, te entrego los momentos difíciles en mi vida, Señor, los que van a venir por delante.
Pero gracias, Señor, porque tú has dicho que en esos momentos difíciles tú vas a estar cada día en mi vida. Estás los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, cada día, Señor. Y como estuve con los antepasados, como le dijo Josué, como estuve con grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia, con tus mentores, con los ejemplos del pasado, así voy a estar contigo también. Gracias, Padre amado. Gracias, mil gracias, Señor. Gracias, Señor. Solamente, como dice tu palabra, te pido que te esfuerces y que seas valiente, que creas en las promesas que Dios tiene preparadas para tu vida y viva una vida de principios eternos. Gracias, Señor. Señor, ayúdame a internalizar esta palabra. Ayúdame a vivir esta palabra, a que sea real en mi vida, que sea real en mi ser, en mis emociones, en mi razonamiento, en mi voluntad. Hazlo real en mi vida, Señor. Padre amado, quiero pedirte, Señor, que bendigas mi vida, porque mi vida te pertenece, no me pertenece a mí, no es del diablo, no es de la circunstancia, no es a los hombres, es al Señor, porque tú y yo somos más que vencedores. Padre amado, quiero vivir en gracia delante de ti. Padre amado, te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Aleluya por tu palabra, querido Dios. Amén y amén. Que Dios esté bendiciendo tu vida, mi querido amigo. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a compartir de manera remota, sí, virtual, en familia, la cena del Señor. Dice la palabra en Mateo 26, 26 en adelante: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Recordemos, hermanos, que cuando nos acercamos a la mesa del Señor, nos estamos acercando al pan de vida, y el Señor lo que quiere es que nosotros recordemos mediante este símbolo, que nosotros dependemos de Él como alimento para nuestras vidas, como alimento espiritual. No somos islas, no somos personas, individuos que podemos subsistir por nosotros mismos, sino que dependemos plena y absolutamente del Señor para vivir, para crecer, para desarrollarnos plenamente como cristianos. ¿Sí? Dice Corintios, 1 Corintios 11, del 23 en adelante: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Verónica, si querés partir el pan y orar, yo te... Señor, te damos gracias por este pan que nos dejaste como símbolo de alimento para nuestro espíritu, antes del gran sacrificio que hiciste por todos nosotros, para redimirnos de los pecados y poder tener la salvación eterna. Gracias, Señor. Amén. Participemos del pan.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, porque a diario nos animás y nos das fuerza, Señor, para seguirte buscando. Aún en situaciones como la que vivimos, quizá en los tiempos de oscuridad, vos brillás como una luz brillante en nuestros corazones, y a medida que todo el mundo pierde la cabeza, nosotros podemos estar cada vez más afianzados en vos. Gracias, Señor, por ser nuestro sustento. Gracias, Señor, por ser nuestra alegría. Gracias, Señor, por ser nuestro faro que nos ilumina día a día, como dice tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, tú eres nuestra palabra, tú eres nuestro pan de vida. Gracias, Señor. Compartamos la copa. Así pues, dice el versículo 26, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor los siga bendiciendo, hermano. Amén.